Creed en sus profetas. Martes 31 de octubre 2023. Proverbios 28. Huye el impío sin que nadie lo persiga, pero los justos están confiados como un león. Por la rebelión del país se multiplican sus gobernantes, pero por el hombre de entendimiento y de inteligencia permanecerá. El hombre pobre que oprime a los más débiles es como lluvia torrencial que deja sin pan. Los que abandonan la ley alaban a los impíos, pero los que guardan la ley contenderán con ellos. Los hombres malos no entienden el derecho, pero los que buscan al Señor lo entienden todo. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de caminos torcidos aunque sea rico. El que guarda la ley es hijo inteligente, pero el que se junta con los glotones avergüenza a su padre. El que aumenta sus riquezas con usura e intereses acumula para el que se compadece de los pobres. El que aparta su oído para no oír la ley, aun su oración es abominable. El que hace errar a los rectos por el mal camino, él caerá en su propia fosa, pero los íntegros heredarán el bien. El hombre rico es sabio en su propia opinión, pero el pobre que es inteligente lo escudriña. Cuando triunfan los justos, grande es la gloria, pero cuando se levantan los impíos, se esconden los hombres. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. León rugiente y oso que embiste es el gobernante impío sobre el pueblo empobrecido. El gobernante falto de entendimiento aumenta la extorsión, pero el que aborrece las ganancias deshonestas alargará sus días. El hombre que carga con un delito de sangre huirá hasta la fosa y nadie lo detendrá. El que camina en integridad será salvo, pero el de caminos torcidos caerá en una fosa. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue cosas vanas se saciará de pobreza. El hombre fiel tendrá muchas bendiciones, pero el que se apresura a enriquecerse no quedará impune. No es bueno hacer distinción de personas, pues un hombre puede delinquir hasta por un bocado de pan. El hombre de malas intenciones se apresura a enriquecerse, y no sabe que le ha de venir escasez. El que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que le lisonjea con la lengua. El que roba a su padre y a su madre y dice que no es maldad, es compañero del destructor. El de ánimo altivo suscita contiendas, pero el que confía en el Señor prosperará. El que confía en su propio corazón es un necio, pero el que camina en sabiduría estará a salvo. El que da al pobre no le faltará, pero el que cierra ante él sus ojos tendrá muchas maldiciones. Cuando se levantan los impíos, se ocultan los hombres, pero cuando perecen los justos, se engrandecen. El conflicto de los siglos, capítulo 35. ¿Pueden hablarnos nuestros muertos? Satanás seduce hoy día a los hombres como sedujo a Eva en el Edén, lisonjeándolos, alentando en ellos el deseo de conocimientos prohibidos y despertando en ellos la ambición de exaltarse a sí mismos. Fue alimentando esos males como cayó él mismo, y por ellos trata de acarrear la ruina de los hombres. Y seréis como Dios, dijo él, conocedores del bien y del mal, Génesis 3:5. El espiritismo enseña que el hombre es un ser susceptible de adelanto, que su destino consiste en progresar desde su nacimiento, aún hasta la eternidad, hacia la divinidad, y además que cada inteligencia se juzgará a sí misma y no será juzgada por otra. El juicio será justo, porque será el juicio que uno haga de sí mismo. El tribunal está interiormente en vosotros. Un maestro espiritista dijo cuando la conciencia espiritual se despertó en él: todos mis semejantes eran semidioses no caídos. Y otro dice: todo ser justo y perfecto es Cristo. Así, en lugar de la justicia perfecta de la ley, que es el verdadero modelo de la perfección humana, Satanás ha colocado la naturaleza pecadora del hombre sujeto al error, como único objeto de adoración, única regla del juicio o modelo del carácter. Eso no es progreso, sino retroceso. Hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que a la de su ideal de pureza, de bondad o de verdad. Si se considera a sí mismo como el ideal más sublime, jamás llegará a cosa más exaltada.
caerá más bien en bajezas siempre mayores. Solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, su conducta empeorará inevitablemente. A los indulgentes consigo mismos, a los amigos del placer, a los sensuales, el espiritismo se presenta bajo un disfraz menos sutil que cuando se presenta a gente más refinada e intelectual. En sus formas groseras, aquellos encuentran lo que está en armonía con sus inclinaciones. Satanás estudia todos los indicios de la fragilidad humana, nota los pecados que cada hombre está inclinado a cometer y cuida luego de que no falten ocasiones para que las tendencias hacia el mal sean satisfechas. Tienta a los hombres para que se excedan en cosas que son legítimas en sí mismas, a fin de que la intemperancia debilite sus fuerzas físicas y sus energías mentales y morales. Ha hecho morir y está haciendo morir miles de personas por la satisfacción de las pasiones, embruteciendo así la naturaleza humana. Y para completar su obra, declara por intermedio de los espíritus que el verdadero conocimiento coloca a los hombres por encima de toda ley, que cualquier cosa que sea es buena, que Dios no condena y que todos los pecados que se cometen sin envolver culpabilidad alguna. Cuando la gente es inducida así a creer que el deseo es ley suprema, que la libertad es licencia y que el hombre no es responsable más que ante sí mismo, ¿quién puede admirarse de que la corrupción y la depravación abunden por todas partes? Las multitudes aceptan con avidez las enseñanzas que les dan libertad para obedecer los impulsos carnales. Se da rienda suelta a la lujuria y el hombre pierde el imperio sobre sí mismo. Las facultades del espíritu y del alma son sometidas a los más bestiales apetitos, y Satanás prende alegremente en sus redes a millares de personas que profesan ser discípulos de Cristo.